Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo en esta tarde el servicio del estudio bíblico y bueno, damos gracias a Dios por los que hemos llegado y los que estamos aquí y vamos a aprender en esta noche lo que es el capítulo 10 de Romanos. Sean todos bienvenidos y antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración, ponernos en las manos de Dios y que Dios sea obrando y ministrando nuestras vidas en esta noche con el estudio y que pues todos podamos ser edificados de una u de otra forma, ¿no? Y pedir a Dios por su Espíritu Santo en nosotros para poder tener la atención que Dios quiera hablarnos en esta tarde. Señor, gracias te damos por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por este día, este hermoso día que tú nos has dado de bendición, de regocijo y de gozo, Señor, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro trabajo, o en mis hermanas que están en sus quehaceres, a nosotros que nos llevaste con bien y nos trajiste con bien a nuestros trabajos, Señor, aquellos que están, Señor, viniendo a este lugar y recibiendo tu palabra, aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, gracias te damos por todos aquellos que ponen atentos, Señor, a su oído para tu palabra, Señor. Y más en estos tiempos que, Señor, hay un verdadero significado en todo lo que está sucediendo alrededor y que tenemos que darnos cuenta, Señor, lo que está pasando alrededor del mundo. No es cualquier cosa, Señor. Son rumores, son cosas que podemos ver que están sucediendo y lo único que queremos, Señor, es estar listos en cualquier momento, Señor, de lo que llegue a pasar, Señor. Sabemos que en ti estamos escondidos, en ti encontramos el refugio, que a veces nuestra alma, nuestra carne, Señor, o nuestra humanidad, Señor, reflejamos cierto temor, Padre, pero sabemos que en paz nos acostaremos y así mismos dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias te damos en esta tarde y te ruego que traigas palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Creo que es algo muy interesante. Veníamos hablando mi esposa y yo con respecto a que creo que no asimilamos en la etapa que está ahora este país y como que no, como que nuestro diario vivir sigue como sin nada, ¿verdad? Pero sabiendo que lo que está sucediendo en el Medio Oriente, involucrando a esta nación, es de estar atentos, pero siempre confiados en el Señor, amén. Siempre confiados en que Dios nos sustenta, Dios es nuestro sustentador y que guarda nuestra alma en todo tiempo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y pues bueno, aquí estamos. Dios nos permitió llegar este día miércoles y estar aquí para glorificar y exaltar su nombre. Vamos a ver el capítulo 10, que viene siendo, como tema, sería siendo el evangelio tanto para judíos como para gentiles. El evangelio tanto como para judíos y para gentiles. En esta parte quiero entrar con esto, hermanos. Si usted va conmigo, es como un subtema, podemos decirlo de una u otra manera, pero en este pequeño subtema, en el capítulo 9, Pablo entró con esta parte que decía en el versículo 2 del capítulo 9, la tristeza y el continuo dolor del corazón de Pablo, como tema en el capítulo 9 que vimos acerca de que Pablo tenía una tristeza ante la situación de Israel. ¿Está conmigo? Ahí en el capítulo 9, versículo 2, que Pablo empieza en el 1, dice, verdad digo en Cristo y no miento. Y el versículo 2 dice, tengo una tristeza y continuo dolor en mi corazón por Israel, por su nación, ¿no? O sea, la carga que tenía Pablo, esta parte que Pablo tenía en su corazón, pero también en el capítulo 10, Pablo ahora entra con esta parte, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si ustedes ven el capítulo 9 y el capítulo 10, hay un pesar, un sentir de Pablo en su corazón, en su emoción, en sus sentimientos. En el primero, una tristeza y un dolor de su corazón. Y en el capítulo 10 habla de un anhelo de su corazón. ¿Cuántos tenemos anhelos? Que a veces tenemos anhelos de que no, que mi familia se convierta, ¿o no? A veces tenemos anhelo de nuestros hijos que se agarren y queremos que nuestros hijos sirvan al Señor y aún anhelos para nosotros mismos,
¿Qué anhelos también a veces nosotros tenemos con respecto a esto de ser mejores servidores, mejores hijos de Dios? Bueno, ese es nuestro anhelo, ¿no? Pero vemos que Pablo habla acerca en el capítulo 10, hermanos, le está hablando a hermanos cristianos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si nosotros, hermanos, sabiendo que Pablo le está hablando a su nación, le habla junto como a la iglesia, pero acuérdense que el anhelo, el principio, capítulo 9, habla acerca que tenía esa tristeza por su pueblo, ¿no? Por esa parte. Acuérdense que Pablo era, en ese tiempo era judío, era hebreo también, o sea, era del pueblo de Dios, que venía la descendencia, ¿no? Pero también habla aquí Pablo porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Cuando habla acerca de esta manera, Pablo está hablándole a su pueblo, Pablo está hablándole a los que son de su raza, ¿no? Y vemos que en el capítulo 9 podemos ver algo de lo que Dios hacía y enfatizaba de la soberanía de Dios sobre el pueblo de Israel, ¿ok? Y cuando esto Dios conlleva en ciertas circunstancias, llevó a cabo su propósito. Es Dios quien escogió a su nación santa, es Dios quien llamó a Israel, amén, hermanos, y como sigue haciéndolo con ahorita, es Dios quien tiene un propósito, es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos llama y es Dios quien tiene misericordia y compasión de quien Él quiere tener misericordia, ¿no? Es Dios quien endurece también. A veces usted dice, bueno, ¿cómo es que Dios endurece ese sentido? Bueno, es que cuando vemos esta parte de que, bueno, Dios de tanto estar tratando con nuestro corazón y dice, ¿eso quieren? ¿Eso desean? ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces se le da la oportunidad a la humanidad, se le da la oportunidad al hombre y por tanto el hombre endurece su corazón. No es porque Dios lo desee, porque Dios, el deseo y el anhelo, el propósito de Dios es que todos se arrepientan. Todos puedan arrepentirse y todos puedan venir a los pies de Dios, pero bueno, es Dios que ha llamado a judíos como a gentiles a un solo cuerpo, y ese cuerpo es de Cristo. O sea, lo ha llamado. En el Romanos capítulo 10, que vamos a empezar el día de hoy, enfatiza, el primero podemos ver la soberanía en el 9 un poco, o se deja ver, pero en el 10 se enfatizará un poco acerca de la responsabilidad del hombre. Hay una responsabilidad en nosotros. Amén. O sea, debe de haber y debemos entender esa responsabilidad en respuesta a la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos que haber una respuesta o sí o no. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí o tu no sea no. No dice, pues hay medio, no. El hombre es el que debemos o tenemos que tener esta oración en cuanto, y lo vamos a ir poco a poco, porque Pablo dice, anhelo en mi corazón y mi oración. Por eso le decía, hay anhelos en nuestro corazón, ¿no? Por eso le digo, hay muchos que tenemos anhelos en nuestro corazón y oramos a Dios, y Pablo dice aquí, oración a Dios por Israel es para salvación. Y sabemos que la salvación, pues, ¿es de qué? Todos sabemos esto, pero primeramente se aplica el arrepentimiento, ¿no? El arrepentirse, el reconocer lo que Israel había hecho o lo que el pueblo había hecho con su Mesías en aquel tiempo, ¿no? Entonces, imagínense todo esto. Bueno, voy a ir leyendo poco a poco y vamos a ver. La palabra que aparece aquí en el anhelo de su corazón, fíjense que es una palabra que es un deseo. Es añorar algo. Todos nosotros añoramos o deseamos algo mucho. Yo le puse por nuestra familia, por nuestros hijos, por deseo de nuestra familia que venga la salvación, pero voy a ponerlo un poquito más desligado de eso. Muchos añoramos a veces a regresar a nuestro país, ¿no? Sí, a lo mejor muchos dicen, ya no a vivir allá, porque ya soy más de aquí que de allá. Pero sí añorar o desear poder regresar a nuestra tierra, ¿no? La que decimos mucho con mucho orgullo, la que me vio nacer, decimos, ¿no? Pero en sí el significado y en el verbo es estar complacido. Y Pablo dice, el anhelo, complacer mi corazón. Por lo tanto, Pablo estaba diciendo, estoy anhelando la salvación de Israel. Ahora, ¿cómo anhelamos nosotros la salvación de la gente que nos permite? Que Dios nos permite cruzarnos con ellos, o la salvación también de nuestros hijos, porque el hecho de que nuestros hijos nazcan en una cuna cristiana no significa salvación para ellos. La fe no es la salvación no es herencia. Se puede heredar una fe en el cual nosotros, unas convicciones, pero la salvación sabemos que
es absolutamente, depende y viene solamente de Dios. Amén. Entonces, la salvación de su pueblo Israel traería por ende mucha alegría y regocijo en mi corazón. Pablo lo dice. La palabra oración que aparece ahí en el versículo 1 es anhelo de mi corazón y mi oración. Acuérdense que Pablo es uno de los textos que Pablo escribió y dice orad sin cesar. En todo tiempo Pablo nos alienta a que estemos orando sin cesar, o sea, constantemente. Ahora, esto no significa de que, bueno, voy a dejar de hacer mi responsabilidad en el trabajo por ponerme a trabajar. Hay algunas religiones que así lo hacen, ¿no? Están trabajando y no, espérate, tengo que poner ahí mi asunto y todo y tengo y fíjense que hay tolerancia en ciertos trabajos, no sé cómo lo hagan, pero hay tolerancia, ¿no? En cierta manera. Pero como cristianos, yo creo que es una actitud de oración, un comportamiento y un pensamiento también de que podemos estar trabajando y orándole al Señor, ¿no? Porque Dios conoce el corazón de cada quien. Pero Pablo nos especifica estas partes en el futuro. Israel, lo que es Israel como nación, que veremos que va a haber un trato cuando la iglesia sea quitada, pero bueno, en el presente Pablo, en su presente de Pablo, estaba orando para que ellos como judíos, él como judío, ¿cierto? Individualmente creyeran en Cristo. Y a Pablo se le presentó, ¿no? Y él decidió que en el momento oportuno, Cristo tiene ese encuentro con Pablo y Pablo ese encuentro con Cristo. No es porque Pablo, él en su religiosidad o en su afán de perseguir a los cristianos, Cristo fue el que lo encontró. Y Cristo es lo que ha hecho con nosotros, ¿no? Cómo nos ha encontrado. Y Pablo cuando ve, le dice la palabra principal que en la humanidad va a existir siempre. ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerdan? Esas palabras. Y vemos que Cristo lo hizo todo. Y bueno, Pablo tuvo la revelación en el presente, en su presente, oraba por la salvación individual, que cada judío creyera en Cristo Jesús y fueran salvos. ¿Cuál es nuestra oración, hermanos? Que la gente que venga a este lugar o la que tú te encuentres en tu trabajo, en la escuela, donde quiera, pues orar por su salvación. Antes que cambien su vida, es orar por su salvación, ¿no? Porque la salvación viene de Dios, pero la restauración y lo que viene siendo el cambio de comportamiento y todo, eso lo va a ir haciendo Dios progresivamente. ¿Por qué? Porque pues Dios es así. Pablo fue cambiando, Pedro fue cambiando, todos fueron, pero ya estaba la semilla en el corazón de la salvación de Dios, que solamente Dios puede salvar. Pablo mismo era un judío que confió en Cristo para salvación. Usted lo puede leer ahí, el parteaguas de Hechos, donde viene la historia de la iglesia cuando crece, la historia de Pedro, pero en Hechos capítulo 9 en adelante 10 empieza a ver cómo Pablo empezó ¿qué podemos llamarle? La aventura de Pablo, no con Cristo. No es una aventura de esas aventuras de que, qué padre, qué suave, ¿no? Pero él sabía a lo que Dios le había llamado, ¿no? Y por cuál había sido salvo. Nosotros, tal como Pablo, debemos tener la compasión de Cristo por los que están perdidos, porque estábamos nosotros perdidos, ¿no? Sencillo. O a lo mejor pudiera decir, pues suena sencillo, pero hacerlo cuesta. Sí, pues por eso es que cuando estaban en el aposento, en el día del Pentecostés, dice que empezaron a hablar con denuedo, porque el poder tenía que venir de Dios. Acuérdense que Dios es el que nos sacia de ese poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra y sin vergüenza y sin tapujos y la palabra como debe de ser, ¿no? Hay una enseñanza extrema, podríamos decir, con respecto a lo que podemos decir que dice la soberanía de Dios, que contradice la responsabilidad humana. Hay una enseñanza que anda por ahí y errónea que dice que la soberanía de Dios contradice la responsabilidad humana. Dice algo así, ¿por qué habría de molestarme en orar? ¿Para qué oro? ¿Han oído creyentes? ¿Para qué oro si Dios ya conoce todo, no? Y yo simplemente con esto, yo digo, bueno, si Jesús y el Padre ya se habían puesto de acuerdo y todo para lo que el plan de salvación, pues Jesús puso el ejemplo de orar en el Getsemaní, ¿no? O sea, ahí vemos, o sea, que aunque Dios es soberano, pues Él ve en nosotros la total dependencia que debemos de tener en Él al orar. Aunque aún así Él sepa la palabra antes de que la palabra esté en nuestra boca, he aquí, Señor, tú ya la conoces, que tanto nosotros tenemos que orar, ¿no?
Y Pablo lo sabía, porque si no, Pablo dice, bueno, Señor, tú lo sabes. Tú ya lo sabes si el pueblo de Israel te va a conocer, se va a arrepentir o no. Pero Pablo dice que tenía un anhelo y mi oración a Dios por Israel para salvación. Porque a veces podemos caer en este tipo de circunstancias. Bueno, que al cabo Dios sabe si mi mamá o mi papá o mi hermano, mi amigo y todo se va a salvar o no. Ya no oro, ya no le predico, que al cabo ya está predestinado. Él fue elegido para irse al infierno. ¿Y tú cómo sabes? O sea, la palabra de Dios que Pablo dice, el anhelo de Pablo era un anhelo bueno, era un anhelo sincero más que nada, que su oración a Dios por Israel era para salvación, ¿no? Y vemos que Pablo siempre siguió con ese anhelo, con esa ímpetu de orar, y siempre llegó a lugares. Pablo fue el misionero que ustedes saben, ¿no? Pero fue llamado para los judíos, pero el ser llamado para los judíos no lo privaba de predicarla a su propio pueblo. Entonces, cuando vemos esto, Pablo, una persona ha sido, es donde digo, empieza lo de la elección y todo eso. Bueno, la doctrina, si ustedes conocen muchos de ustedes de la soberanía de Dios, si es entendida correctamente, hermanos, nunca es un obstáculo para que no oremos. Es más, con mucha más razón, como hijos de Dios, debemos orar porque nuestra dependencia es en Él, en todo tiempo. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquier obstáculo que venga a nuestra vida o cualquier cosa de bien o de mal, siempre debemos, porque una acción de gracias también es una oración de gratitud al Señor, ¿o no? O sea, ¿quién no va a orar, Señor, gracias por mi descendencia, por mi primer hijo, por mi segundo hijo, y te bendigo, Señor, y damos gracias, ¿no? O sea, o aún en las malas, mi hijo se enfermó y hay que dar gracias, pero también el Señor quiere que expongamos nuestras necesidades. Y aquí vemos, la soberanía de Dios debería ser un gran incentivo, hermano, y aliciente para nosotros postrarnos y orar. Postrarnos y orar. El Dios a quien oramos y adoramos es el Dios que controla todas las cosas y que hace todas las cosas según su designio, como dice Efesios 1:11, de su voluntad. ¿Nos cuesta trabajo entenderlo? Sí, porque a veces nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestro orgullo quiere predominar por ahí en lo más oculto. Entonces a veces, ¿a poco debo orar si voy a salir de viaje? Pues sí, ¿no? No, en uno de los pasajes que nos dicen, bueno, si Dios quiere, mañana iremos y haremos negocio y venderemos y haremos esto y el otro. Ahora, esa es una parte de una oración, una expresión es si Dios quiere. ¿Por qué? Porque es nuestra dependencia de Dios, nuestra absoluta dependencia. La oración nos pone a nosotros a tono y en armonía. Fíjense bien, la oración del cristiano, por eso Pablo decía, mi oración por Israel. ¿Por qué? Debemos preguntarnos, ¿en el corazón de Dios está la salvación de Israel, sí o no? ¿O de todo ser humano? Entonces, si nosotros nos ponemos a tono, es esa parte que la oración nos pone a nosotros a tono, en armonía, con una mente, con un corazón y con una voluntad. ¿De quién? De Dios. ¿Sí ve? Ahora, es la voluntad de Dios, porque tenemos un Dios soberano. De modo que Él pueda obrar efectivamente en y por medio de nosotros para llevar a cabo su propósito. ¿Cómo ven? O sea, Él nos usa a nosotros para llevar a cabo su propósito. Con las hermanas, con los hermanos. Ahora, en todo esto hay un trato de Dios para nuestra vida. A veces andamos bien revolucionados, ¿no? O sea, bien, cuando me refiero a revolucionados, bien hiperactivos en las cosas espirituales y todo. Y a veces Dios en su soberanía, en su voluntad y en su mente es como que, espérate, aguanta. Tranquilo, a veces bien revolucionados también en el trabajo o en la familia, ¿no? O con la esposa, andamos bien hyper, ¿no? Podemos decir, y a veces Dios en su obra más efectiva que hay en nuestra vida es que nos da esa paz. Por eso empezaba yo diciendo, lo que está pasando, creo que no nos ha caído a muchos el 20 en la situación que está pasando este país, porque pues seguimos trabajando, sigue entrando, hay un income que sigue entrando y todo, pero cuando nos ponemos a ver y lo que está pasando estos 2 meses y todo, es para ponernos a reflexionar. Que puede y pase algo. Y el problema es que las advertencias ahí están. Pero como andamos súper, ahora sí como Marta, ¿no? Marta, afanada Marta. Y la hermana decidió la mejor parte, ¿no?
creo que en estos tiempos la mejor parte es rendirnos a los pies de Jesús y orar por Israel. Porque, hermano, lo que está pasando, este país es un blanco, bueno, ustedes saben, ¿no? Y debemos orar por Israel, debemos orar por la salvación de las personas que, hermano, están pasando en aquel lugar, ¿no? ¿No? Pero como aquí no pasa nada, estamos como cuando la pandemia, ¿no? En China, ¿no? Pero cuando menos vemos, en un año ya estábamos, no, ¿qué un año? Menos de un año ya estábamos, ¿cómo se le llama? En cuarentena, ¿no? Y ahorita lo que vemos y todo, bueno, y esto no es para alarmar a nadie, ¿sabe qué? Esto es para nosotros decir, erguir nuestra mirada y mirar hacia el cielo y decir, Señor, tú estás pronto, tú estás a las puertas. Porque ciertamente sí, pues han ruido rumores de guerras y todo, está bien, pero hay que tener el anhelo del corazón como Pablo lo tenía y la oración a Dios para con Israel, pero no solamente, a nosotros ya no es para con Israel, bueno, sí lo hacemos, no oramos por la nación de Dios, pero por aquellos que necesiten la salvación, hermano. Amén. Cuando una persona es realmente salva, escuche bien, o pongamos todos atención, porque esto toca mi corazón, porque fíjense, por eso abrí con el capítulo 9 de Pablo, que decía esto: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y Pablo, cuando una persona es realmente salva, tendrá una preocupación y deseo de cargar por la salvación de otros. Amén. Fíjense que, es algo duro, pero cuando solamente vemos por nosotros y solamente nosotros, veremos, o más bien, Él verá a otros como hombres y mujeres perdidos que necesitan desesperadamente a Cristo, así como tú y yo estábamos, hermano. Amén. Jesús o Dios mismo, cuando tú y yo tenemos este mismo sentir que Pablo tenía, porque voy a leer hasta aquí, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios. ¿Pablo era celoso o no? Celoso en el buen sentido, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Y el pueblo se jactaba por conocer tanto, en un conocimiento. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Wow, es tremendo, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar? Cuando compartimos, Él verá a otros como hombres y mujeres perdidos que necesitan desesperadamente a Dios. Él comparte el deseo la persona salva, comparte el deseo de Dios como su Dios, como su Señor, pero también como Salvador. 1 Timoteo 2, versículo 3. Amén. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, el verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres. ¿Alguien tiene otra versión diferente que puede leerla, ok? Pero fíjense que Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, Pablo el apóstol, vemos que la oración pública que Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y miren lo que nos manda Dios. Y yo creo que esto estaba dentro del plan de Dios, entrar en este tema, en estos tiempos, de que estemos orando por los reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjese qué tremendo, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermano? ¿Y cuál es tu deseo? Piense. Porque a veces nosotros pensamos, no, que sea salva mi familia. Los demás, que ahí, que venga fuego, dijeron los hijos del trueno, ¿no? Hagamos caer fuego del cielo, Señor, los hijos del trueno. Boanerges. Hoy en día hay muchos boanerges, ¿no? De que no, pues ya que este mundo se vaya al infierno, pero yo voy a luchar por mi familia. Está bien, no me lo vayan a malinterpretar, pero a veces podemos llegar a ese egoísmo, ¿no? Y la gente que puede venir a este lugar, los pececitos que a veces Dios nos manda ahí a
a platicar o aquí a la iglesia y los que están afuera, bueno, que Dios, ¿sabe qué, hermano? Que no, pues denos una clase de evangelismo. Imagínense, no, pues denos cómo puedo compartir el mensaje. Pues hay algunos que han tomado 3, 4, 5 clases de evangelismo, pero pues, no, pues es que aún no sé cómo presentar el mensaje de salvación. Bueno, ¿y cómo lo recibiste tú? ¿No? ¿Cómo lo recibimos? A lo mejor, yo no sé, cada quien, yo tengo mi propia experiencia en aquel tiempo, usted tiene la suya, y a veces lo queremos hacer tanto de que paso número 1, y paso número 2, y paso número 3, simplemente habla el evangelio, hermano. Habla de que Cristo viene pronto. Había un pastor que decía, y se los comenté a mi esposa y a mis hijos, le digo, ¿te acuerdas del pastor acá donde estábamos en Dallas y todo? Y que podíamos, y él lo hacía de una manera como irónica, pero él siempre llegaba con la gente y le preguntaba, oye, ¿tú eres salvo? Y le decían, ¿salvo? ¿Salvo de qué? No, pues no, hijo. O sea, le decía, qué barbaridad que no sea salvo y todo. Y es la manera que él entraba. Cada uno de nosotros, Dios nos da o le debe de dar la gracia a cada uno para poder entrar con la gente y que nos dé la gracia. Pero sobre todo, de nuevo. Cuando Pedro, después del Pentecostés, pues el Dios le dio de nuevo. Y vemos en Hechos que hubo en el libro de Hechos, una predicación que Pedro le da de la A a la Z. Y vemos de que le predica el evangelio desde el Antiguo Testamento hasta el presente de Cristo. Y dice uno, wow, ¿no? Pero la gente se maravillaba porque decías, estos hombres no son letrados. Y a veces esperamos, ¿no?, que estudiar o que nos enseñen esto. No, tampoco estoy en contra de que nos preparemos. Créame lo que no. Es bueno que nos preparamos y todo, pero siempre en la sencillez de nuestra manera de hablar. Es lo que la gente prueba, ¿no? O lo que la gente saborea. Porque a veces le queremos poner, como decimos los mexicanos, mucha crema a nuestros tacos y la gente como que, ¿qué me dijiste? Y a veces es simplemente ¿cómo le podemos decir? La sencillez de presentar el mensaje de salvación. Recordemos esto, por nosotros no van a ser salvos. La obra salvífica es de Dios. Amén. La obra salvífica es de Dios. Siempre. Por muy catedrático o por muy no tanto lustre o del vulgo que vengamos nosotros en nuestra vida, ¿sabe qué? El denuedo lo da Dios a través de su palabra. Quisiera yo sencillo, pero es práctico en la vida del cristiano. En el versículo 2, Pablo está diciendo, yo soy un testigo. Yo sé todo acerca de su celo, de su afán, de su desvelo, porque yo soy judío y yo era igual. Lo que estábamos hablando el martes, ¿no? Esa religiosidad o ese celo que tenía el pueblo, como Gálatas 1:14, Filipenses 3:6, celo sin conocimiento. Un celo con conocimiento es muy diferente de conocer quién es Dios. Un celo que es sin conocimiento es como un jugador de fútbol que podemos decir que puede tomar la pelota y corre con todas sus fuerzas, pero que corre hacia el lado equivocado y mete autogol. ¿No? O sea, pues no, o sea, no va, ¿no? O sea, como que, compa, ¿dónde vas? No, para el otro lado. Y dice uno, no, pues bueno, ¿no? O sea, se equivoca. Una vez nos pasó esa pequeña anécdota acerca de con nuestro hijo cuando estaba chiquito, estaba en la escuela jugando fútbol y todos, el muchacho o el jovencito, estaba chiquillo, pateó para su propia portería, ¿no? Y fue el primer autogol y todos se pusieron las manos en la cabeza y no puede ser, era para el otro lado. Pero bueno, son anécdotas, ¿no?, de la vida en cuanto a esto. A veces, hermano, o sea, podemos correr con nuestras fuerzas, pero bueno, pero corremos hacia un lado equivocado. Celo de Dios significa celo por Dios y para Dios. Dios es el objeto de nuestro celo, un celo bueno, un celo que no daña, un celo que es santo, podemos decirlo, ¿no? Algunos tienen celo sin conocimiento. Y a veces muchos piensan que lo conocen todo, pero su celo puede ser destructivo. Su celo puede hacer de tropiezo, como muchos fariseos, judíos en aquel tiempo, y pues no. Otros tienen conocimiento sin celo, o sea, pues no. En religión podemos decir que el celo es un ardiente deseo de agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Nada más tengamos cuidado de que ese celo no nos haga a nosotros separar a alguien de Cristo. O más aún, de los que a veces decimos, cuidado con estos pequeños, no vaya a ser que tu conducta, tu forma de ser, o tu religiosidad, o tu querer demostrar tanto celo, tanto amor por mí, hagas tropezar a uno de estos pequeños.
ten cuidado porque más vale no hubiera sido eso. Y es donde, ¿sabe? Es donde Dios va tratando con nosotros por el verdadero, veíamos el martes, la verdadera adoración a Dios, que es lo que le agrada. Porque decíamos ayer, dice, a veces tanta religiosidad podemos dañar a mucha gente. O podemos, o sea, de alguna de otra manera afectar la fe de otros. De hacer este celo ardiente es de hacer su voluntad y obedecer su palabra y promover su gloria en el mundo de una forma visible. Porque ¿qué más? Un hombre celoso es un hombre de una sola cosa. No es suficiente decir que él es serio, sincero, intransigente, minucioso, entusiasta, ferviente en espíritu. Él ve una sola cosa, se preocupa por una sola cosa, vive por una sola cosa y está embebido de una sola cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Amén. Debemos agradar a Dios. A veces nos preocupamos, y tampoco me malentienda, por las demás personas, hacerlos caminar. A mí me encanta la parte cuando Saúl y Jacob se encuentran. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué Jacob le dijo, anda, adelántate tú porque yo traigo? Y ahí esa parte dice, ay, mira, pues ya estaba viejito. No, es que Jacob decía, hay gente que necesito yo ir a su paso. O sea, y bueno, Jacob, acuérdense que había tenido una lucha con un ángel. Y también él ya venía renqueando o cojeando, ¿no? También es otra parte, ¿no? Que a veces decimos, no, pues que ya deberíamos, o es que mi esposa ya debería ir al mismo nivel espiritual que yo. Dios trata con cada uno de diferente forma. Amén. Y es ahí donde tenemos que tener el cuidado, porque le digo en lo personal, yo pasé por ciertas circunstancias con mi esposa, de a veces sentirnos menos, de a veces sentirnos de que no, pues es que tú naciste acá, tus papás pastores, X, Y y todo, pero a veces Dios, es cuando vemos la mano de Dios en nosotros. ¿Es por qué? Porque es su gracia. Por eso cantamos ese canto, su gracia me basta. Y su poder se perfecciona en nuestra, debilidad. O sea, esta parte lo vemos. El versículo 3 dice así, la palabra, Pablo habla acerca porque ignorando la justicia de Dios, se conecta con la frase no conforme a ciencia en este versículo pasado que vimos. Ellos ignoraban por completo el método de que Dios había justificado basado en la gracia y estaban intentando su propio método de justificación basado en sus obras. Que Dios, si ustedes de antemano, Dios no hace de un lado. Creo que nos mandaron un mensaje ahora con respecto a que bueno, sí, o sea, estaba el pasaje de Mateo que nos llegó el día de hoy a los varones, ¿va? O sea, dice, o sea, hagan esto, o sea, no se olviden de hacer justicia, misericordia, pero tampoco se olviden de seguir honrando a Dios con sus bienes o con lo que usted, o sea, es un ímpetu de nosotros el siempre enfatizar las obras, la ley o nuestra carne, pero también nuestra espiritualidad en medio de hacer las obras de justicia que Dios dejó. El énfasis sobre la palabra su propio, que dice aquí, por ignorando preocupando establecer su propia justicia, es procurando, significa buscar. Esta parte debería de tratar de obtener la justicia por sus propios esfuerzos o por la gracia de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Deberíamos de tratar de obtener la justicia por mis propios esfuerzos o por la gracia de Dios? Absolutamente la gracia de Dios, ¿no? Bueno, ahora porque tú y yo disfrutamos de la gracia. Entonces, ¿debo establecer mi propia justicia o debo sujetarme a su justicia? Sujetarnos a su justicia. Creo que todo eso lo entendemos. En 1 Pedro 3:18, ¿qué me puede ayudar? ¿Soy yo llevándome a Dios? Escuchen bien esta palabra para todos los que estamos aquí y escuchamos. ¿Eres tú llevándote a Dios o es Cristo llevándome a Dios? ¿Cómo percibes? ¿Cómo lees? ¿Cómo percibes tu vida? Déjame tomar poquita agua. Y si puede ayudarme en 1 Pedro 3:18. Por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios.
Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. ¿Quién nos lleva, hermanos? ¿De quién vamos de la mano? No por nosotros mismos. Porque si por nosotros mismos fuera, hermano, híjole, ¿qué sería de nosotros, no? Así que no somos ni más ni menos, sino somos en Cristo. Y estamos en Cristo. Él es el que nos lleva. De Él es el quien debemos de depender. Entonces, otra pregunta, mis amados hermanos, ¿en dónde encuentra la justicia? Escuche bien esto. ¿Encuentro la justicia en el monte Sinaí? ¿Qué se le viene cuando oye el monte Sinaí? Ok. ¿O encuentro la justicia en el monte Calvario? La gracia. Amén. Ahora, cuando dijo Jesús acerca de que, bueno, la ley es la que nos mostró, ¿no? Nuestro pecado. Confiando en el Salvador, la ley nos mostraba, ¿no? Que la ley es Cristo, sigue siendo, ¿no? Cristo es todo. Fue el crucificado por mí. Entonces, cuando vemos esto, híjole, es tremendo. El versículo 4, voy a ir avanzando y voy a terminar este 4 y luego abro para si alguien quiera comentar, añadir, que es bueno siempre, porque ahí mismo lo dice Pablo, hermanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Él es Cristo, justicia de Dios. Entonces, yo siempre he hecho esta pregunta y yo creo que muchos la han contestado en su vida. ¿Fue justo que Cristo muriera por nosotros? Humanamente decimos no, pero en el espíritu decimos, Dios tenía que satisfacer su justicia en un hombre, en alguien representando a la humanidad, y ese fue nuestro Cristo. Entonces Dios fue justo. Aunque para nuestra humanidad diga, no, fue injusto. Y aún así mucha gente de afuera, si tú en tu evangelismo, tú dices, ¿tú crees que fue justo que Cristo muriera por nosotros? No, pues no fue justo, no, pero es que, y vas a contender con muchos, pero es llevarlos a esa parte de que nosotros merecíamos la muerte, pero Él tomó nuestro lugar. Fue hecho justicia de Dios, Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Compartir? Si no, sí, hermano. Sí, bueno, yo me quiero quedar con esa parte, enfatizando lo que acabas de mencionar sobre el primero que hace, porque Pablo está haciendo mención, está preparando a sus lectores y a nosotros también, como lectores y aprendices de la palabra, que está llevando, bueno, dice, mira, como dice mi pastor, no me malentiendan, tienen un celo, o sea, tienen un fervor por hacer las cosas de Dios, por agradar a Dios, pero está mal encauzado ese fervor, está desviado. Pero yo sé que ellos quieren, pero lo que no quieren, lo que pasa es que no entienden. Y esa parte es la que yo me quiero quedar con ella, que a veces no entendemos nosotros cuál es el propósito de Dios y cómo es que Dios mueve todo, no solamente a nuestro alrededor, sino que cómo mueve nuestras vidas de manera tal que el propósito es que nos salvemos. Porque aquí Pablo quiere hacer un énfasis de que todos, absolutamente todos necesitamos un Salvador. Los judíos también. O sea, no era que el pueblo le dice, no, espérate, también necesitamos un Salvador. Entonces él les dice, no le entienden. Y es más, están tan aferrados en querer hacer su justicia y han dejado de lado la justicia de Dios. Es decir, no quieren obedecer a Dios porque creen que lo que están haciendo los lleva a agradar a Dios. Y es ahí donde también nosotros tenemos que poner el cuidado y la atención en que a veces tenemos intenciones, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, es con buena intención, en realidad es para agradar a Dios, en realidad es, lo decíamos ayer, en realidad es para agradar a Dios o para quedar bien con alguien o para sacar provecho. Entonces ahí tenemos que tener nosotros ese cuidado de autoevaluarnos, ¿verdad? Siempre. Amén. ¿Alguien más? Sí, solo quiero conectar el versículo que leyó mi hermano en 1 Pedro 3:18 con lo que el comentario que usted dijo, ¿verdad? De que es por medio a que nuestro Señor, que Cristo es quien nos lleva hacia el Padre. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo con el estudio que llevamos sobre la carta de Éfesos, ¿no? Que nos lleva a vivir una vida centrada en Cristo,
centrada en Él. Y la conexión que voy a hacer con el pasaje es de Pedro, está en Efesios 2, versículo 13 y 18, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, dice el versículo 18. Está más claro entonces que no llegamos al Padre por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, sino que es siempre por nuestro Señor Jesucristo. Él es el intermediario. Él es quien nos conecta con el Padre. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Si no, para añadir un texto más, ahí mismo en Efesios que mi hermana leyó. Gracias, hermanos, para enriquecer la clase. Simplemente si usted va unos versículos arriba, un texto muy conocido que vemos ahí, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahí dice: y esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿De quién desciende todo? ¿De quién descendió todo esto? Pues Dios. Dios tuvo que ponernos ingentarnos, o sea, por eso el tema, ¿no? El evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Él tuvo que venir y darnos de esa fe salvífica porque, pues, ¿qué buscábamos nosotros? Nada. Y vemos aquí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que sí hay buenas obras. De hecho, Jesús, Pablo, hicieron obras, sanaron gente. Pablo nunca se oyó de que Pablo haya multiplicado peces ni nada, ¿verdad? No se vio eso. Y está curioso porque dicen, aún mayores cosas harán que las que Jesús hizo, ¿no? Bueno, pues yo no he visto aquí un apóstol que se haya resucitado al tercer día. Y eso es uno de los milagros que tú dices, wow. Ahora, bueno, ¿no? O alguien caminar sobre el mar. ¿Lo han visto ustedes? Bueno, andaba por ahí un mago, ¿no? Un tal David, quién sabe qué, y pues él. Entonces dice uno, bueno, pero habla acerca, bueno, si ustedes vemos de que mayores cosas, una de las mayores cosas es de que Jesús en su humanidad, si usted concuerda conmigo, estuvo limitado a agarrar un avión. Ahora, por gracia de Dios y por decir una de tantas, ¿no? Pues ahora pueden llegar, el evangelio puede llegar a muchos lugares. Es más, Pablo puso un ejemplo, fue y fundó iglesias por ahí por Turquía, en la Turquía actual, ¿no? Que vemos todo lo que es, las 7 iglesias de Apocalipsis fueron en Turquía, no fueron en Jerusalén ni en Roma, sino fíjense hasta dónde llegó Pablo, ¿no? Y Felipe, y bueno, mayores cosas es llevar el evangelio, pero también incluye obras de que hay alguien enfermo entre vosotros, oren. Y hay que orar, y la fe del enfermo, bueno, si Dios en su voluntad, su soberanía, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay algunas obras que ya Dios preparó de antemano. ¿Y dónde están? ¿Y dónde las veo? Pues ahí están en la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan cuando un joven rico viene a Jesús y dice, o sea, Jesús le amó porque dice, desde joven he obedecido la ley, he honrado a mis padres, o sea, todo. Pero Jesús le llegó donde siempre a cada persona en la humanidad, cristiano o que Dios se nos revela a nosotros, porque Dios es el que nos busca, siempre va a haber algo que se nos va a hacer difícil de soltar. Y este joven rico y todo, Jesús no le dijo, dame todo lo que tienes, no, dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, a los necesitados. ¿Por qué? Porque hay veces que hay un canto que decimos, ¿no? De que ven y toma el trono, y a veces nuestro trono está ocupado de alguien más o de algo más y no es Cristo. Pensamos que es Cristo. Aquí este joven pensaba que la ley que él seguía y que abrazaba con su corazón, pero había algo en ese trono de su corazón que no dejó, porque dicen que se fue triste. ¿Sí ve? Que a veces podemos caer en esa parte, y donde la hermana nos habla acerca de esto, que Cristo, o ya llegando al versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Por mis propias obras?
por Cristo, por la sangre de Cristo. Amén. Bueno, el versículo que sigue, que es el versículo 5, fíjense que el versículo, déjeme regreso a Romanos, capítulo 10, 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cuando habla acerca de esta cita, es de Levítico 18, versículo 5. Es el énfasis sobre la palabra hacer, literalmente. El que haga estas cosas, como dice, menciona la ley de Moisés. El hombre que haya hecho estas cosas vivirá. Si una persona ha guardado la ley, entonces vivirá. Porque fíjense, hermanos, si ponen atención un momento en ese pasaje, ese pasaje que Jesús está con este joven, el joven le dijo, he cumplido la ley. ¿Sí o no? Ok. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Por qué le fue difícil? Si había cumplido la ley, había hecho lo más difícil, ¿no? Si se pones a pensar, ¿pero qué? No le creyó a Jesús. ¿Me explico? O sea, no quiero enredar mucho, sino que a veces alguien dijo, muchos hoy en día son teístas. Sí, Dios y todo, pero muy pocos cristianos. Y el mundo está así. ¿Crees en Dios? Sí, pero ¿le crees a Dios? ¿Y qué es creerle a Dios que mandó a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí? Eso es la fe. Pero muchos te dicen, hasta dentro del cristianismo, hermanos, no, Dios y todo, pero no honran a Cristo, a su Cristo de nuestro Dios, pensando que, híjole, y esto a lo mejor hasta trae problemas en muchas áreas del cristianismo, ¿no? Si una persona guarda la ley, entonces vivirá. Este es el evangelio según la ley, pero realmente pues, no pueden ser absolutamente buenas obras cuando no damos cuenta de lo contrario. También es cierto, si has fallado en guardar la ley, pues morirás, dice la palabra. El castigo fue por una ley quebrantada, es la muerte, pero si un hombre cumple la ley, vivirá. Usando nuevamente, digamos, una parte de la palabra de Dios, que Cristo en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Noé construye un arca, Noé predica por 120 años, pero ¿qué había que hacer? Subir al arca, ¿o no, hermanos? Tú dices, era tan sencillo subir al arca porque venía destrucción. Es como ahora si a la gente tú le predicas, le evangelizas y todo, Cristo viene pronto, Cristo es, tantos tipos de Cristo que había, mira, arrepiéntete, aún a nuestros familiares o amigos que tengamos, de que tengan una vida de que yo así, mi vida es perfecta. Yo voy cuando yo quiero a la iglesia, yo hago lo que yo quiero. Es el famoso, el cristiano egocentrista. No, yo estoy bien, yo voy, me siento, yo voy esto, yo voy el otro, yo tengo a Dios en mi casa. Si Dios está en todas partes, Dios está aquí en mi casa, no necesito de la iglesia. Y cuando alguien yo oigo que dice, no necesito congregarme, no necesito de la iglesia, le estás dando la espalda a la cabeza. Literalmente, porque el cuerpo bien concentrado, el cuerpo unido, pues es nutrido por Cristo, que es la cabeza, hermano, ¿o no? ¿O van a ser como el jinete sin cabeza? Pues pareciera, ¿no? La iglesia del jinete sin cabeza. No está Cristo. No, por decir. También es muy cierto y posible, hermano, que en una total imposibilidad de que un pecador se gane la salvación guardando la ley, se ilustra en estos 3 pasajes. ¿Alguien me puede ayudar? La total imposibilidad de que un pecador se gane la ley se gane la salvación guardando la ley, en Mateo 19, Lucas 10 y Gálatas 3:10. Pero Mateo 19 va a ser del 16 al 17. Y ustedes lo van a ver ahí. Lucas 10, 25 al 28. Mateo, mi hermano Julio, mi hermano Rudy, Gálatas 3:10. ¿Les parece así? Mejor les doy nombre, más fácil. Y ¿quién más? Moy o Mari o no sé, quien guste. Lucas 10, 25 al 28. Mateo 19, 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos.
Si ustedes se dan cuenta en Mateo, Jesús, voy ahí, habla a este personaje que la Biblia nos habla de que, bueno, guarda los mandamientos. ¿Cómo tú ves los mandamientos? Porque los mandamientos apuntaban hacia eso, ¿no? Y vemos el 19, 16 que nos dice 19, 16 y 17 con respecto a eso. El joven rico y el costo del discipulado. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, y entonces le dijo, ¿cuáles? Si sigue el hermano Julio, simplemente lo redujimos a esa parte. Este joven pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Si ustedes se dan cuenta, en ese pasaje, recortado a los 2 primeros versículos, ¿qué está haciendo? ¿Se acuerdan que los 2 mandamientos están divididos? 4 directamente con Dios y 6 con el prójimo. ¿Está conmigo? Él estaba cumpliendo las cosas con el prójimo. Pero tenía por decirlo, un Dios falso, o tenía a Dios en otro lugar. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto he guardado. Esta palabra guardar es obedecido. He llevado a cabo. Y es como quien dice una buena moral, ¿no? O sea, un reconocimiento, ¿no? ¿Qué más me falta? Lo que me encanta, y por eso que Jesús dice que en este joven es que lo ama, o sea, lo ve con una parte en la cual el joven expone su corazón. ¿Qué más me falta? Y vemos que Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero lo tremendo ven y sígueme. A veces Dios nos pone estas partes, ¿no? Es un buen texto para meditar, para poder decir, bueno, ¿hasta qué tanto? ¿Se acuerdan? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de nuestro pastor Chuy, que ha dicho que cuando fue a Argentina, me tiene muy marcado eso, que cuando él le dijo, bueno, señor, parafraseando todo lo que el pastor lo ha comentado, y he escuchado muchos testimonios de otros pastores así, ministros, con respecto a esto, es hasta dónde Dios tiene ganado nuestro corazón, en obediencia. Pues te traje aquí simplemente quería probar tu obediencia, ¿no? Y cuando tú te pones a ver, tú dices, lo mismo pasó con Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, oh, mira, ya está aquí, pum, ahí vas a ir. Algunos sí les muestra, otros no. Pero también le dijo, oye, Abraham, dame a tu hijo. Y Abraham obedeció. Entonces, ¿hasta dónde a veces Dios tiene ganado nuestro corazón de que a veces no queremos creer en su totalidad en cuanto a nuestras posesiones? Porque yo como cristiano, yo entiendo, o yo como hijo de Dios entiendo que todo lo que tengo es gracias a Él, para Él. ¿No? O sea, ya a veces nos cuesta trabajo con todo esto. Lucas capítulo 10, y con esto vamos a estar casi acabando. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, probable maestro, haciendo qué cosa te daré la vida eterna. Al 28. Está bien. Y le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Haz esto y vivirás. Obras, ¿no? Es una obra que hace. Pero lo que pone usted atención es que un intérprete de la ley. Acuérdense que estaban los escribas, los intérpretes, ¿y quién más? Los fariseos, ¿no? Sí, los ejecutores. Pero tremendo, ¿no? Un intérprete de la ley. Hay veces que nosotros, ay Dios mío, hay veces que nosotros nos creemos tan intérpretes que nos falta demostrar y obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque a veces probamos al Señor con esto. Sabemos mucho de Biblia, podemos saber, no, yo me la sé, yo me sé los mandamientos, no, todo el evangelio lo he estudiado y todo, y tengo bien en claro, pero aquí el intérprete a veces queremos probar a Dios. A ver, Señor, prueba, o sea, calar al Señor, por decirlo, ¿no? Y a veces se nos va de que Dios también nos dice, bueno, ¿cómo está escrito? Y hay una palabra que aparece ahí, ¿cómo lees tú? No cómo interpretas, es tú cómo lees. ¿Cómo estamos nosotros leyendo el evangelio? Acuérdense que es leer el evangelio.
Hay libros que hay personas que escriben, ponen vida allí, hermano, pero no hay mejor libro que da vida, porque su palabra no vuelve vacía, es la palabra de Dios, porque es el verbo de Dios encarnado en las palabras, y no es el libro, hermano. El libro lo pueden quemar, el libro pueden hacer, es más, han querido quitarlo lo han quitado de las escuelas, de las bibliotecas, ha habido un revoltijo, pero ¿cuál es el asunto? Que su palabra es viva y eficaz y permanece por los siglos de los siglos, que hasta ahora a usted y a mí nos ha traído vida, y en abundancia. Por último, Gálatas 3, versículo 10 al 13. Todos los que dependen de la prueba de la ley están bajo maldición. Los escritos está: maldito todo aquel que no permaneciere todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Es lindo, ¿no? De que la gracia de Dios, pero cuando veamos con respecto a un libro de Gálatas, habla acerca de quién nos fascinó por no obedecer a la verdad. En el capítulo 3, así empieza el capítulo 3. Oh, Gálatas, pero este es como una exclamación. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, ¿quién? Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El versículo 6 del 3 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Porque todos los que dependen, versículo 10, de las obras de la ley, está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que, hermanos, la fórmula legal de la salvación es, podemos decir: haz esto y vivirás, cumple todos los mandamientos y guárdalos perfectamente, continuamente, y vivirás. La fórmula, fíjense, legal de la salvación: haz esto y vivirás, o haz y vivirás. Pero la fórmula de la gracia en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, es esta: cree y vivirás. ¿Me expresé? Es como decía, la fórmula legal de salvación, podemos decirla: haz y vivirás, o sea, obras, ¿no? Para que vivas. Y ciertamente había ahí, por eso Jesús, estos pasajes que acabamos de leer: cumple todos los mandamientos, guárdalos perfectamente y guárdalos continuamente y vivirás. Pero la fórmula para nosotros en la gracia y la cruz es esta: cree y vivirás. Cree y descansa en lo que Cristo ya ha hecho. Pablo lo decía, ¿no? Por eso la preocupación de Pablo por su pueblo Israel. Su obra, por eso Jesús dijo: consumado es. Él completó. Y que ahora quien nos lleva ante Dios es Cristo. La obra del Espíritu Santo en nosotros, en Cristo Jesús. Y tendrás vida eterna. Y todos sabemos Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 6:47. El hombre nunca podremos decir: ya todo está hecho, yo lo logré. He guardado la ley, he cumplido perfectamente las obras, he llegado a donde tenía que llegar. Es absolutamente imposible para nosotros. Imposible. Pero lo que el hombre no pudo lograr mediante la ley, Dios lo pudo hacer y lo hizo por la gracia en Cristo Jesús. Me ayuda en Romanos 8, 3 y 4, y ya con esto paro en el versículo 5. Lo que no se pudo hacer por nuestras obras, por nuestra buena moral, se logró viniendo a la cruz, a los pies de Cristo. Y gracias a Él es el que nos sustenta. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vivimos en el Espíritu. Amén. Y tenemos que sujetar a la carne. Los celos, contiendas, y todo eso es una lista y qué tremendo, que a Gálatas, ¿no? Empezando por el Espíritu, van a acabar, ¿por qué? ¿Por la carne?
Oh, Gálatas. Dios es bueno, hermanos. Creo que Dios siempre nos habla a tiempo y nos quiere corregir de una u otra forma para que pongamos atención a como Pablo nos está diciendo. Sí, tiene ese anhelo de su corazón, esa oración por Israel, pero también debe de ser nosotros por los afligidos, por los necesitados, aún clamando a Dios por nosotros mismos, por nuestra esposa, por su esposo, de todo, de que lleguemos a ese anhelo del corazón del uno por el otro, hermano. Amén. De soportarnos, de animarnos, de en vez de yo ser una piedra de tropiezo para usted, sea de bendición a su vida. Amén. Que seamos esa bendición. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Permítenos irnos meditando estas palabras, meditando, Señor, la voz de tu Espíritu Santo en nosotros, el anhelo de corazón, Señor, y nuestra oración de orar por los perdidos, de orar por nuestros familiares, de orar, Señor, para que haya iluminación, que tu Espíritu Santo pueda usarnos, Señor. Simplemente utilízanos como ese vaso de barro para, Señor, ser portadores del agua que da vida, esa agua que eres tú, mi Señor Jesús. Que eres tú, mi amado Señor. Esa agua que da vida, Señor. Eres agua viva, que vivifica, que sacia la sed de los necesitados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tanta bondad. Y tomamos un momento de oración para orar por tu nación, Señor, por Israel, por esta nación, Señor, por los que están en eminencia, Señor. Sabemos lo que están sufriendo muchos familiares de soldados de aquí y otros de allá, Señor, del otro lado del continente. Entre ellos hay hermanos en la fe, cristianos, Señor, misioneros. Te rogamos, Señor, que traigas alivio a su corazón. Que escuches el clamor de tu pueblo en estas naciones que están siendo atacadas, que están siendo, Señor, por causa de la maldad, por causa del pecado, pero sobre todo es porque los planes y el tiempo se alinea, Señor, a tu soberanía y a tu voluntad, Señor. Pero nosotros, poniendo atención a todo lo que suceda, no temeremos, Señor. Nuestra alma está escondida en ti, nuestra vida está escondida en ti, y sabemos que a veces llega a nuestra vida, a nuestra mente, esos pensamientos de temor, Señor. Pero confiamos plenamente en ti, que tú, Señor, a nosotros nos haces vivir confiados, Señor. Y nos refugiamos en tu palabra, en oración, Señor, los unos por los otros. Bendice a tu iglesia en todo lugar, de todo el mundo, Señor. Tu iglesia universal, Señor, que son parte de tu cuerpo y que tú eres nuestra cabeza, Jesús. En esta noche oramos por ellos como iglesia, Señor, donde quiera que estén, Señor, en cualquier rincón del mundo, Señor, y en este país, para que sigamos fervientemente orando, Señor, por la salvación de muchos, Señor. De muchos allá en Irán, Señor, que necesitan conocerte. Por muchos allá, Señor, en Israel, que necesitan conocerte como el Mesías, como el Salvador del mundo, como aquel, Señor, que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario más de 2000 años. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que tú recibas siempre la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Muchas gracias. Dios les bendiga.